Dios bendiga a todos mis hermanos, los cuales en este momento van a estar conectados con nosotros por medio de Facebook. Dios bendiga a nuestros hermanos por allá del Salvador, los cuales van a estar con nosotros en esta hora. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, también los que nos van a estar oyendo también ahí en Guatemala, en Honduras, los que nos van a estar también sintonizando también por ahí en Uruguay, en el Perú, en Argentina. Dios también bendiga a todos nuestros hermanos, los cuales nos van a estar viendo en México. Y Dios bendiga también a todos nuestros hermanos, los cuales nos van a estar también oyendo aquí en los Estados Unidos. Bueno, hermanos, Dios ha estado trabajando en mi corazón. Sé que Dios va a hacer algo precioso y glorioso en este momento, en nuestra vida. Yo puedo asegurar eso porque Dios siempre dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, hermano. Bueno, hermano, vamos a comenzar el servicio. Vamos a comenzar el servicio con una oración. Yo le invito a todos nuestros hermanos, pues los que van a estar oyéndonos, que hagamos una oración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, ya que Dios se quiere glorificar de una manera especial, de una manera gloriosa. Vamos a abrir, hermanos, allí en Mateo. Vamos a abrir la escritura en Mateo para abrir solamente lo que viene siendo el servicio. Mateo 4. Mateo 4. Y vamos a leer esta escritura que está bien preciosa, bien gloriosa. Vamos a leer del 1 al número 4. Es una escritura que siempre el Señor me la trae cuando se abre un servicio. Es una escritura gloriosa, preciosa, la cual es algo bien precioso lo que el Señor allí nos habla, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 4 y vamos a leer del número 1 al número 4. Y ya después pues, vamos a continuar con lo que viene siendo la predicación que el Señor hoy quiere hablar con nosotros, las palabras que Dios quiere hablar con nosotros. Asimismo, hermanos, yo le invito a todos nuestros hermanos que no me miren por favor a mí, se los pido en el amor de Jesús. No me miren a mí, oigan solamente las palabras las cuales Dios nos quiere hablar, para que asimismo Dios haga algo precioso y glorioso en su corazón y en su vida, ya que reciba la instrucción de parte del Señor, porque Él es el que ha pagado por nosotros el precio, allí en la cruz, poniendo su propia vida en sacrificio. Así que no me mire a mí, sino oiga la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Es Mateo 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice, entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es algo precioso, hermano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí Dios mismo nos está hablando que no solo de pan literal vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hermano, le invito a todos mis hermanos que hagamos una oración en este momento para asimismo pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos hable de una manera especial, de una manera gloriosa, para que asimismo pues el Señor nos edifique en Él, nos construya en Él, ya que Él lo quiere hacer, pero también quiere que uno ponga un corazón dispuesto para que Él mismo pueda trabajar, ya que Él pues nos quiere hacer crecer espiritualmente, hermano, ¿verdad? Pero vamos a hacer la oración y ya después vamos a seguir con lo que viene siendo lo que Dios nos quiere hablar, con el mensaje que Él nos quiere dar en esta hora, ¿verdad? Señor Jesús, Dios nuestro, hacedor del cielo, de la tierra y del mar, te ruego, Señor Jesús, por amor de tu santo, bendito nombre, que te acuerdes
cuando andabas con tus apóstoles allí en Jerusalén, en Samaria, en Judá, en Capernaum. Acuérdate, mi Dios, Señor Jesús, cuando tú dijiste a tus apóstoles, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, yo lo voy a hacer. Te ruego pues, Señor Jesucristo, Dios mío, por favor, confirma tu santa bendita palabra. Señor Jesús, Dios mío, ábrenos el entendimiento, que podamos entender y comprender claramente tu santa bendita palabra. Señor Jesús, Dios mío, asimismo como tú abriste el entendimiento a tus apóstoles, a tus discípulos, asimismo te rogamos por tu amor por nosotros, Señor Jesús, que nos abras a nosotros también el entendimiento. Padre mío, Dios mío, y haznos entender claramente tu santa bendita palabra. Padre Santísimo, pues yo te lo pido por tu amor por cada uno de nosotros. Y también pues Padre Santo, revélanos tu palabra, revélanos tus misterios. Y también, Señor Jesús, Dios mío, te ruego que escribas tu palabra en nuestro corazón y que la pongas en nuestra mente, confirmando, Señor Jesús, Dios mío, lo que hablaste por la boca de tu profeta Jeremías, que tú mismo te nos vas a manifestar, que tú mismo también nos vas a enseñar y que tú mismo vas a escribir tus leyes y mandamientos en nuestro corazón y que los vas a poner en nuestra mente. Te suplico, Señor Jesús, Dios mío, que confirmes también tu santa bendita palabra, manifiéstatelos, enséñanos y escribe pues, Padre mío, tus leyes y mandamientos en nuestro corazón y ponlos en nuestra mente. Te pido esto, Jesús, Dios mío, por tu amor por nosotros, Padre mío, Dios mío. Úsame pues, Padre Santísimo, Dios mío santo, de una manera especial. Sé tú mismo, Dios mío, poniendo las palabras en mi boca, las cuales tú quieres hablar a nuestros hermanos, las cuales quieres hablar a mis prójimos. Sé tú mismo poniendo esas palabras en mi boca y penetra tus palabras a lo íntimo del corazón, de la mente, de las entrañas y de los tuétanos, Padre mío, de mis hermanos y hermanas, y haz un trabajo especial en ellos, haz una obra especial en ellos, Padre Santísimo, y trae también, Padre mío, Dios mío, a tu camino, a tu presencia, a los que vas a ir añadiendo a la salvación. Tráelos a tu santa luz, añídelos a tu santo bendito cuerpo, y te ruego que los hagas pueblo santo también tuyo, y anótalos en tu libro de la vida. Te lo pido, Señor Jesús, Dios mío, por tu amor por nosotros. Para ti, Jesús, Dios mío, es todo posible. Pues ahora sé tú mismo en mí, mi Dios, haciendo un trabajo especial, una obra especial, y en cada uno de los corazones de mis hermanos y hermanas y de mis prójimos, los cuales nos van a estar viendo, también haz un trabajo especial en ellos. Por tu amor, Jesús, Dios mío, por tus almas. Gracias, Señor Jesús, Dios mío, por oírnos. Y gracias, Padre mío, Dios mío, por lo que hiciste en la cruz por nosotros, por lo que vas a hacer en este momento en cada uno de nosotros y por lo que vas a hacer también para llevarnos contigo a tu lado por todos los siglos. Gracias, mi Rey. Bueno, hermano, pues pues yo le pido pues que recibamos la palabra, que recibamos la instrucción del Señor en nuestro corazón, ya que sabemos claramente que la santa bendita palabra de nuestro Señor es la que nos va a hacer crecer espiritualmente. La palabra de nuestro Señor es la que nos va a hacer crecer la fe en Jesús. La palabra es la que nos va a hacer crecer también la confianza en el Señor Jesús. La palabra es la que va a hacernos crecer también el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le pido en el amor de Jesús, no me mire a mí, porque yo no fui el que puse
mi vida en la cruz en sacrificio por su alma. Oiga la instrucción de parte de Dios, recíbala en su corazón, porque es mismo el Señor Jesús el que quiere que no nos vayamos a la condenación, el que quiere que no nos vayamos al infierno, ya que alto es el precio que pagó el Señor ahí en la cruz, poniendo su santa bendita vida en sacrificio, pagando por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Entonces reciba la instrucción de parte del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, hermano, que Dios va a hacer en su corazón, en su vida, en su familia, un trabajo especial, una obra especial, ya que el propósito del Señor Jesús es que nadie nos perdamos. Recordemos cuando el Señor Jesús, en aquella ocasión que llegaron los apóstoles que habían ido a una aldea y que no lo recibieron en esa aldea o en esa ciudad, y llegaron y le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, oramos para que descienda fuego y los consuma, así como Elías oró y descendió fuego. Y le dijo el Señor Jesús, ustedes no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y en este momento yo estoy seguro que si tú dispones tu corazón y recibes la instrucción de parte del Señor, Él se va a glorificar en tu vida. También Dios te va a hablar en este momento palabras las cuales te va a hacer crecer el amor hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. También te va a hacer crecer la misericordia, la bondad, la piedad, la compasión hacia nuestros hermanos y prójimos, porque Él quiere hacerlo, pero también quiere que tú dispongas tu corazón, que recibas la palabra de parte de Él, porque Él es el que tiene más interés de salvarnos y de darnos vida eterna, porque no quiere que nos vayamos ninguno a la condenación, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, donde Dios estuvo trabajando en mi corazón. Vamos a abrirla en Juan 6. Ahí está el mensaje el cual Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere alertar. Es algo precioso lo que Dios va a hacer en este momento. Tenga la seguridad de ello, porque el Señor pues nos quiere más que nada pues dar vida eterna, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Es algo precioso cómo Dios se va glorificando en nuestra vida, cómo Dios va trabajando, va instruyéndonos, va haciendo un trabajo, ¿verdad?, especial para salvación de nuestras almas. Allí Dios estuvo trabajando en mi corazón y estuvo allí haciéndome meditar en sus cosas para que podamos entender todo el mensaje. Vamos a meternos con el Señor con todo nuestro corazón. Juan 6, y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar desde el número donde dice el pan, que viene siendo del número 25, Juan 6, y vamos a comenzar el mensaje del número 25, y de allí pues Dios va a ir agregando la bendición. Yo quisiera realmente pues dar cerramiento al mensaje, ya que el mensaje es largo, lo que Dios nos quiere hablar en este momento, pero vamos a ver cómo Dios va a ir trabajando, cómo Dios nos va a ir hablando a través de su santo bendito Espíritu, ya que el mismo Espíritu Santo bendito que estaba en mi Señor también es el mismo Espíritu, el cual también pone en nosotros para asimismo hablar a su pueblo, para libertarlo, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en los apóstoles sigue siendo el mismo Espíritu Santo, el cual el Señor Jesucristo pone en nosotros para asimismo seguir trabajando en los corazones de los hombres, en los corazones de las mujeres, para que no se vayan a la condenación, para que no se vayan al infierno. Por eso le pido pues en el amor de Jesús, reciba la instrucción de parte del Señor
porque Él fue el que pagó el precio por usted en la cruz, hermano. Vamos a ir leyendo y meditando en las palabras de Dios para que así mismo Él nos vaya guiando y nos vaya dando el mensaje de lo que Él nos quiere hablar y de los que nos quiere alertar, ¿verdad? Vamos a comenzar desde el 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea que aquí a lo que está hablándoles el Señor Jesús, a estos varones, es que lo estaban siguiendo a Él porque había multiplicado el pan y les había dado de comer y se saciaron y se gozaron del pan literal, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El 27 voy a leer ahora. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida. Entonces no hay que trabajar por la comida que perece, por la comida literal, sino por lo que da vida, que viene siendo meternos con el Señor Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerza. Así que no hay que estar trabajando solamente para conseguir los alimentos, los cuales son para solamente el cuerpo natural, el cuerpo que tenemos aquí, ¿verdad? Sino también hay que buscar las cosas del Espíritu, las cuales nos van a hacer crecer espiritualmente. Por eso es la importancia de buscar de la palabra de Dios, de buscar de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios, que Dios nos vaya haciendo crecer espiritualmente, que nos vaya formando, que nos vaya forjando el Señor. Vamos a seguir leyendo, voy a leer otra vez. Voy a leerlo todo para que vayamos entendiendo. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Sabemos que Él venía de un lugar donde había multiplicado el pan, donde eran, creo, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar también lo que viene siendo los niños. Y sabemos que de 5 panes y unos cuantos peces, multiplicó lo que viene siendo los panes y los peces, y le dio de comer a todos esos hombres, y también a todas las mujeres y a todos los niños. Y en sí también sobraron canastas de los pedazos. Entonces sabemos que Dios es poderoso, que Dios es glorioso, que lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Sabemos que allí Felipe, uno de los apóstoles, cuando les dijo, denle de comer a vosotros, que comenzó a sacar cuentas viendo que eran muchísimas personas, y entonces él había sacado cuentas y que ni 200 denarios acostarían para dar de comer a esa gran multitud, ¿verdad? Pero vemos cómo es el poder de Dios, que para lo que es imposible para nosotros como hombres, para Él es posible. Entonces es por eso que llegaron estos varones, los cuales habían estado con Jesús ahí en ese monte, y los cuales comieron de ese pan, los cuales saciaron lo que viene siendo el vientre. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo les está diciendo que trabajen por lo que es de vida eterna, no por la comida que perece. Asimismo, el Señor pues nos manda
que nosotros también pues trabajemos para lo que es vida y no para solamente lo que perece, ¿verdad? Voy a leer otra vez lo que viene siendo el 27. Trabajar, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permaneced, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto está bien bonito, o sea que esa comida espiritual, esa comida de vida eterna, solamente nos la da el Hijo del Hombre, o sea que viene siendo el mismo Señor, ¿verdad? Porque sabemos que también es Hijo del Hombre, porque tuvo que agarrar a un tabernáculo de hombre para venir a hacer el sacrificio por los pecados de nosotros, ¿verdad? Porque en otras escrituras dice en el Testamento Antiguo que si no había derramamiento de sangre, no había una purificación. Entonces por eso sabemos que por eso tuvo que agarrar un tabernáculo de hombre, nuestro Señor, para así mismo hacer el sacrificio allí en la cruz, para así mismo allí pagar por nuestra rebelión. Por eso dice Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, trabajar, voy a leer otra vez, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permaneced, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a continuar en el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí responde Jesús en el 29 y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que nosotros creamos en el que Él ha enviado. ¿A quién envió a pagar por nosotros? Al Señor Jesús. Entonces, ¿en quién vamos a creer? En el Señor Jesús, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna. No vamos a recibir la vida eterna por ningún otro lado, porque mismo el Señor Jesucristo nos ha dicho que todo el que quiera entrar por otro lado, ese es un ladrón y ese es un salteador. Entonces, por el único que vamos a tener la vida eterna es por mismo el Señor Jesucristo. Por eso dice que Él es la puerta. Entonces la puerta, Él es también lo que viene siendo el camino, la verdad y la vida. Entonces solamente por Él, siguiéndolo a Él, vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Por eso es la importancia de tener una buena relación con nuestro Señor Jesús, de tener una buena comunicación con el Señor Jesús, de siempre estar en vela, orando y también leyendo la santa bendita palabra para no ser confundidos por nadie aquí en esta tierra, ¿verdad? Sino nosotros mismos buscar la presencia de Dios, ya que en otra escritura pues dice que Él mismo se va a manifestar a nosotros, que Él mismo nos va a enseñar y que Él mismo va a escribir sus leyes y mandamientos en nuestro corazón y que los va a poner en nuestra mente. Entonces, por eso es la importancia de todos tener una Biblia para sí mismo, pues, a conocer al Señor Jesucristo, conocer esta gran verdad, porque toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, en la palabra de Dios también dice, conocer la verdad y seréis libre. Entonces, por eso es la importancia de siempre estar buscando alimentarnos del pan vivo, que es el mismo Señor Jesús, el pan de vida. Voy a leer otra vez, voy a leer el 30. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Gloria a Cristo Jesús. Ellos estaban acordándose de lo que pasó allá con este Moisés, que cuando Dios miró también al pueblo de Israel en aquella gran aflicción, en aquel gran tormento que tenían, porque tenían mucha hambre y no tenían ahí nada que comer, era un desierto todo, y ellos estaban acordando de esas obras que hizo Dios. Fue Dios el que lo hizo, pero ellos decían que había sido Moisés, pero fue mismo Dios el que tuvo misericordia de ellos, porque miró la aflicción de ellos, miró la tristeza de ellos, miró que tenían hambre, ya que el mismo Dios pues conoce todas las necesidades de nosotros. Pero también en otra escritura a nosotros nos ha dicho buscar el reino y la justicia, y todo lo demás se nos va a añadir. Entonces siempre hay que buscar su reino, su justicia, y todo lo más se nos va a añadir. No estar buscando solamente las cosas de alimentos y de todo eso, porque los alimentos sí son buenos, pero solamente para la carne. Los alimentos no es para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual o para que nosotros seamos edificados a través de los alimentos. Porque yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba por allá con mis familiares, en este tiempo, pues yo me acuerdo que hacían muchos alimentos en estos tiempos, y hacían muchas comidas y en estos tiempos, según para hacer fiesta para el Señor. Yo me recuerdo claramente cuando estaba por allá yo con mis papás, que era pequeño, yo solamente estaba esperando que llegaran estos días, por la ignorancia pues, y también ellos porque también pues no se les dio una verdadera doctrina de parte de Dios, sino que también pues estaban, como dice la palabra de Dios, siguiendo ciegos, y ahí iban todos ciegos, siguiendo esa doctrina, la cual pues viene desde los tiempos antiguos, la cual también se ha adoptado desde los tiempos también de los antepasados, que ellos quieren seguir con cosas religiosas en estos tiempos. Sabemos que en los tiempos antiguos, como cuando lo del becerro, ¿verdad? Cuando lo del becerro, sabemos que Aarón pues terminó de hacer el becerro y hizo fiesta, hicieron una gran fiesta. Entonces, en estos tiempos, pues también se ha traído parte de ese tipo de fiestas que se hacían antes, ¿verdad? Y es lo mismo en estos tiempos, que están haciendo esas fiestas y mucha comida que están haciendo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo lo digo por mí, yo no quiero ofender a nadie. Yo me recuerdo cuando estaba chiquito que pues sí, yo sí me gozaba, ¿verdad? Me gozaba bastante cuando mi mamá hacía ahí enchiladas y todo, y hasta me acuerdo que guardaban hasta la manteca y todo, y y hacían en estos tiempos, hacían 3 días, hacían desde el jueves, también el viernes y el día sábado, hacían mucha comida y que para festejar, ¿verdad? Entonces yo pues sí me alegraba porque casi era los únicos días del año en los cuales nosotros comíamos, y me acordaba que me gozaba y me regocijaba con aquellas enchiladas, y ahí las fría mi mamá en la manteca y todo, y me gozaba, hacía nopales y hacía también chiles rellenos y hacía mucha comida. Pero lo que yo estoy viendo ahorita, que toda esa comida pues no es para nada de lo espiritual. Eso, la comida y más comida y enchiladas, lo único que sí se me hizo gruesa, lo que viene siendo la sangre, ¿verdad? Y tengo ahorita colesterol, pero para que haya sido para agradar a Dios toda esa comida y todas esas cosas, eso no era para agradar a Dios, sino que eso era simplemente para gozo de la carne, porque yo al estar viendo lo que viene siendo acá la palabra, estoy viendo que para agradar a Dios solamente lo tenemos que
que agradar en espíritu, buscarlo en espíritu, buscar su presencia en espíritu y en verdad. Así como le dijo a la mujer samaritana, dice, no me van a buscar en este monte ni en aquel monte, porque dice que le había dicho la samaritana, le dice, mis padres dijeron que tenemos que adorar en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Entonces ahí es cuando le contesta el Señor Jesucristo, dice, la hora viene y la hora es en los que verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en este monte ni en aquel ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu al Padre, y tales adoradores necesita Dios que le adoren y busca que le adoren. Entonces yo a la poco que Dios me está dando de entendimiento y de sabiduría, pues yo digo, como antes yo allí estaba también pues con mis papás chiquitos y yo estaba chiquito allí y yo me gozaba y me regocijaba y según era fiesta que le hacíamos a Dios, pero en realidad no era una fiesta para con Dios, sino era una fiesta para gozarnos en lo que viene siendo la carne, para gozarnos en los deleites de la comida, en comer y gozarnos en comer. Asimismo como estos varones también fueron a buscar al Señor, no por las obras que él había hecho, sino lo fueron a buscar también por el gozo del pan, de la comida, de saciar el vientre. Entonces yo me acuerdo, ¿verdad? Yo no lo digo por nadie ni para ofender a nadie, yo lo digo por mí, porque yo sí me gozaba y me comía mis buenas enchiladas con manteca, la hacía lo que viene siendo mi mamá, y le echaba queso arriba y todo, y según eso era como una fiesta para el Señor. Entonces, eso no, la carne es carne, las comidas para alimentar el cuerpo, eso solamente es para alimentar lo que viene siendo el cuerpo, no es para que la comida nos vaya a hacer crecer espiritualmente, que si no Dios nos haya dicho, ¿sabe qué? Todo el que coma muchas enchiladas va a crecer espiritualmente, o todo el que coma muchos chiles rellenos va a crecer espiritualmente, o el que coma capirotada va a crecer espiritualmente. Todo el que coma más platillos en estos tiempos, ese va a crecer en el espíritu, va a crecer en sabiduría, va a crecer en entendimiento, en prudencia y inteligencia. Si Dios haya dicho de esa manera, que comiéramos mucha comida literal y que íbamos a crecer espiritualmente, Él no lo haya dicho si así fuera la salvación o si así fuera la búsqueda para con el Señor, para llenarnos del Espíritu y de su presencia. Dios no nos ha mandado tal cosa. Al contrario, Él no le agradan las cosas religiosas. Él le agrada que nosotros vengamos a Él y que lo busquemos en espíritu y en verdad, como Él mismo nos está mandando y nos está diciendo. A Él es como a Él le agrada que lo busquemos, que dejemos toda la hipocresía a un lado, que dejemos todas las cosas religiosas a un lado y que busquemos su presencia con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, no para deleitar el vientre como lo estaban haciendo estos varones, los cuales fueron a buscar a Jesús para llenar su estómago de comida, no para crecer espiritualmente, no para llenarse de la sabiduría de Dios, sino para llenar su barriga, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos por lo que viene siendo el 30. Vamos a seguir en el 30, dice. Les dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Vamos a seguir leyendo el 32. El 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sabemos claramente que el verdadero pan del cielo es el mismo Señor Jesús,
porque la misma palabra sabemos que se hizo carne, entonces por eso Él es el mismo pan del cielo, el cual nos trajo la santa bendita palabra, el cual nos trajo esa palabra la cual nos edifica en sabiduría, nos edifica en prudencia, nos edifica en inteligencia. La palabra de nuestro Señor es el verdadero pan, el cual nos hace crecer espiritualmente. La palabra del Señor es el verdadero pan, el cual nos hace crecer en amor, nos hace crecer en misericordia, nos hace crecer en bondad, nos hace crecer en piedad. Entonces sabemos que el verdadero pan del cielo es el mismo Señor Jesucristo, porque sabemos que la misma palabra fue hecha carne. Entonces Él es el verdadero pan del cielo, la misma santa bendita palabra, ya que el mismo Señor Jesucristo pues puso su propia santa bendita vida en sacrificio en la cruz. Entonces al poner Él su santa bendita vida en sacrificio en la cruz, entregándose allí por nosotros, allí también fue derramada su santa bendita sangre. Al momento que nosotros comenzamos a leer la palabra, estamos comiendo de ese sacrificio, el cual hizo también el Señor Jesucristo en la cruz. Estamos comiendo de su misma santa bendita palabra, la cual toda esta palabra fue cumplida hasta cuando Él fue crucificado, lo que viene siendo la cruz, porque de esa manera fue la cual Él pudo pagar por nuestra rebelión y pudo pagar por nuestro pecado, ¿verdad? Entonces por eso Él es el mismo pan que descendió del cielo, la misma palabra, la cual es espíritu y la cual es vida, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Voy a leer el 32 otra vez. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, que mismo el Padre es el que nos ha dado el verdadero pan del cielo, que es el mismo Señor Jesús, que es la misma palabra que el Señor Jesús nos trae, que es la misma palabra, porque si la palabra entra a nuestro corazón, ya allí entrando a nuestro corazón, mismo el Señor Jesucristo comienza a crecer en nosotros, comienza el Señor Jesús a edificarse en nosotros, comienza a darnos un crecimiento espiritual, comienza a darnos un crecimiento en amor, un crecimiento en misericordia, en bondad, en piedad. Ahí es cuando hay una transformación en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces, el mismo pan del cielo es la misma santa bendita palabra del Señor, la cual nos va purificando, la cual nos va santificando, la cual nos va quitando toda la maldad de nuestro corazón, la cual va arrancando de nosotros todo lo que le está haciendo estorbo al Señor Jesucristo por medio de su santa bendita palabra. Pues vamos agarrando este conocimiento de parte de Dios para la salvación de nuestras almas. No es que nosotros váyanos si Dios haya dicho, si el Señor Jesús nos haya dicho aquí, en estas fechas, coman muchas enchiladas para que crezcan espiritualmente, o coman mucha capirotada. Nosotros comíamos mucha. Allá hacíamos una olla grande de capirotada y también de arroz de leche, y hacíamos muchas cosas en esta temporada, pero solamente era en esta temporada, porque ahí en adelante pues ya seguíamos vida regular, y según mis papás también por falta de conocimiento de la palabra, porque se les fue dada una doctrina mala, entonces por eso es que hacían todas esas cosas así. Pero ahora que Dios ha traído la palabra a mí, que me ha resplandecido la palabra de Dios, el evangelio de Dios, yo sé que por parte de comidas o por parte de bebidas no crece uno espiritualmente. De la única manera que puedes crecer espiritualmente es leyendo este verdadero pan, el cual es el que viene del mismo Señor Jesús, porque la palabra es el verdadero pan del cielo y la palabra del Señor Jesús es una verdadera bebida, ¿verdad?
porque es la que nos hace crecer espiritualmente. Así que la capirotada y todos esos platos de arroz que yo me comí, me acuerdo, y que todo eso que también me comía de enchiladas, de nopales, en estos días, solo eran 3 o 4 días que comíamos bien harto, pero eso no era para un crecimiento espiritual, no era para algo que nos fuera a edificar en alguna cosa en el Señor Jesucristo, sino a lo que yo estoy viendo aquí conforme a la palabra, solamente era un deleite para la carne, un deleite para gozar el paladar, para gozar el vientre, ¿verdad? No era algo que fuera a hacernos crecer espiritualmente. Bueno, voy a seguir leyendo el 33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verdadero pan del cielo dice que es aquel que descendió del cielo. Sabemos claramente que mismo el Señor vino del mismo cielo, porque ciertamente usó a esta María como un vaso para su propósito, para su plan, porque ciertamente Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Él descendió del cielo. Entonces Él vino del mismo cielo. Entonces por eso Él es el pan de vida, porque Él trae la palabra de salvación y Él mismo se puso como ofrenda viva en la cruz para pagar por nuestra rebelión, para pagar por nuestro pecado. Entonces sabemos que Él fue el que vino a rescatarnos, el que vino a darnos vida eterna, el que vino a darnos la salvación. En ninguna manera el Señor nos dijo que nosotros vamos a ser salvos por comer en estos días muchas enchiladas o chiles rellenos o toda esa cosa. No, eso no es para dar vida eterna. Todo lo que se come, en otra palabra, dice que todo lo que va por la boca va al vientre y que luego va a la litrina. Así dice en otra escritura. O sea, eso no es para lo que nos comemos por la boca, no es para que nos edifique espiritualmente o para que nos haga crecer en la sabiduría del Señor Jesús. No, todo lo que es comida, dice el Señor, se lo echan a la boca, va al vientre y después va a la litrina. Eso no hace crecer espiritualmente. No lo confundan con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, las cuales son erróneas. Y también dice en la palabra de Dios, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. Por eso yo le invito, hermano, despierte ya, avívase ya, agarre una Biblia, comience a leer la Biblia para que Dios le hable, para que Dios lo enseñe, porque Dios es fiel a la palabra y Él nos ha dicho, dice que Él mismo se nos va a manifestar, que Él mismo nos va a enseñar y que Él mismo va a escribir sus leyes y mandamientos en nuestro corazón y que los va a poner en nuestra mente. Es tiempo que despierte y que agarre una Biblia, que comience a leer la Biblia para que no lo tengan confundido con cosas religiosas, con cosas de comidas o con cosas que hay que hacer allá o que hay que hacer acá. No, eso de hacer cosas por nuestra cuenta, eso no lleva a la salvación. Sabemos claramente que el Señor Jesucristo ya hizo un sacrificio para salvación de nuestras almas y un solo sacrificio fue el que hizo. Así que no hay que creer que por hacer alguna cosa por nuestra cuenta nosotros o que por comer mucha comida, muchos nopales o muchas enchiladas o porque comer mucha capirotada o arroz con leche, eso no es para vida espiritual, no es para vida eterna, no es para salvación de nuestras almas. Eso es solamente para lo que dice aquí, los que se complacían también con Jesús cuando vinieron a buscarlo, cuando les dio el pan. Ellos vinieron no por las obras que el Señor Jesús había hecho, sino vinieron solamente para saciarse el estómago. Nosotros no tenemos que trabajar para eso, ni tenemos que decirle que Dios se agrada porque nosotros comamos tanta cosa.
Dios se agrada cuando estamos velando y estamos orando para sí mismo esperarlo, porque dice que Él va a venir como el ladrón, dice, como el ladrón, que no sabes a qué horas va a venir. Por eso hay que estar velando y por eso hay que estar orando para cuando Él llegue y nos encuentre como una iglesia sin arruga y sin mancha, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice, porque, voy a leer otra vez el 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Si el Señor Jesucristo supiera que nosotros vamos a tener vida espiritual por comer muchos alimentos, nos haya dicho, el que coma más alimentos de enchiladas o de pozole o de todo lo que se hace en estos días, el que coma más alimento, ese va a crecer espiritualmente y va a ser salvo. No, Él nos está diciendo que Él es, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el Señor Jesús es el verdadero pan de vida. ¿Y cómo vamos a alimentarnos de este pan de vida? De la única manera que nos vamos a alimentar de este pan de vida es leyendo de la misma palabra, porque ese es el verdadero pan que nos va a dar vida eterna. Ese es el verdadero pan que nos va a dar sabiduría, entendimiento, prudencia y inteligencia. Por eso ya es tiempo de que no estemos cerrados. Hay que agarrar una Biblia y hay que comenzar a leerla. Y esto lo digo por ustedes mismos, por la salvación de sus propias almas. Háganlo para que Dios mismo los instruya a ustedes, para que Dios mismo los guíe en el camino, para que Dios mismo los guíe en su verdad y también para que tengamos vida con Él, ya que si seguimos estas falsas enseñanzas de que comer mucho en estos tiempos y todo, es una doctrina de ciego. Y si nosotros seguimos un ciego, pues los dos podemos caer en un hoyo. Todos los que sigan ese ciego pueden caer en un hoyo. Por eso hay que tener mucho cuidado con cuál es la doctrina la cual nos estamos comiendo o cuál es el pan que nos estamos comiendo. Si estamos comiendo un pan para solamente saciar lo que viene siendo nuestro estómago, entonces eso no nos hace crecer espiritualmente. Así vamos a seguir leyendo. Dice el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que acá habla de creer en Cristo Jesús. Él es el verdadero pan de vida. Él es el verdadero camino. Él es la salvación. Entonces no creer en otra cosa, sino solamente en Jesús, que es nuestra salvación, ¿verdad? No andar creyendo en otra cosa, o que haciendo aquello o haciendo aquello otro, queriendo hacer sacrificios también por nuestra cuenta. Eso no es para la salvación, porque ya el Señor Jesús ya se dio como ofrenda viva para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Vamos a leer ahora el 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, acá mira qué bonito. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea que Él tiene las manos abiertas para todos aquellos que se quieren arrepentir de todas las acciones que están haciendo mal ahí en el mundo, todas esas acciones que se hacen en el mundo de fornicaciones, todas esas acciones que se hacen de lo que viene siendo prostitución, vicio de cigarro, alcohol. Si tú te apartas de todo eso
y vienes al Señor Jesucristo, confesando pues al Señor Jesús que todo lo que tú has hecho mal, se lo entregas a Él y te arrepientes de verdad y de todo tu corazón, entonces el Señor Jesús te agarra, porque Él está diciendo aquí en la palabra que Él no te va a desechar, sino Él te va a agarrar, va a comenzar a instruirte, va a comenzar a edificarte en Él, va a comenzar a hacerte crecer espiritualmente, va a comenzar el Señor a hacer un trabajo precioso y glorioso en tu corazón y en tu vida. Así que no te creas, hermano, que por medio de comer comida tú vas a crecer espiritualmente. No, hermano, eso solo crece el estómago, no te creas de eso. Ok, voy a leer ahora el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, acá lo que Dios nos está hablando, que todo lo que el Padre le dé al Señor, dice que Él nos va a resucitar en el día postrero. O sea que Él nos promete resucitarnos, porque del mismo Espíritu, hermano, el cual puso nuestro Padre en Jesús, el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu el cual va a poner en nosotros. Al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, al creer en su nombre, entonces pasamos a ser hijos del mismo Dios. Entonces Él pone del mismo Espíritu que tenía el Señor Jesús, ese mismo Santo bendito Espíritu pone en nosotros. Y ese mismo Santo Espíritu que resucitó a los 3 días al Señor Jesús, ese mismo Espíritu nos va a resucitar también a nosotros en gloria con Cristo Jesús para una vida eterna, para una vida celestial. Entonces, por eso es la necesidad de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y de creer pues en su nombre para pasar a ser hijos del mismo Dios. Pero para eso también tenemos que hacer un verdadero arrepentimiento de todas las obras que nosotros hicimos mal, las cuales nosotros mismos tenemos una mente preciosa, la cual Dios nos ha dado para discernir qué es lo que hicimos mal y que así mismo podamos tener un verdadero arrepentimiento de todo eso y entregarlo al Señor Jesús y de ahí recibirle al Señor Jesús en nuestro corazón y también a lo que viene siendo creer en su nombre y de ahí pasamos a ser hijos de Dios, creer en el sacrificio también que hizo Jesús para salvación de nuestras almas, porque allí en la cruz Él pagó por nuestra rebelión y pagó por nuestro pecado. Él se propuso como ofrenda viva, hermano, para darnos la salvación. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo el 38. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sabemos claramente que Él vino por plan del mismo Dios, porque la palabra dice que Él ya no aceptó sacrificios de animales, ya no aceptó ofrendas de sangre de becerro, ofrenda de sangre de macho cabrito, ofrenda de chivos. Él ya no quiso esas ofrendas porque ya lo tenían asqueado todo eso. Entonces dice que Él mismo se provió de una ofrenda. Por eso que Él mismo vino y se encarnó. O sea que mismo Él tomó un tabernáculo de hombre. Él mismo hizo eso, hermano, para salvación de nuestras almas. Porque no se podía pagar a precio por el pecado, sino un derramamiento de sangre. Por eso es que Él mismo vino y se propuso como sacrificio.
Él mismo se hizo su propio sacrificio, agarrando un cuerpo humano en el cual fue llevado, dice, todo el pecado y toda nuestra rebelión, ¿verdad? Y fue clavada en la cruz. Por eso también, al mismo tiempo que nosotros, hermanos, estamos leyendo la santa bendita palabra, estamos participando de ese sacrificio el cual hizo Jesús ahí en la cruz, de esa carne que fue molida del Señor Jesús en la cruz. Al estar nosotros comiendo de este pan, que es la palabra de Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús cumplió toda la palabra, y entonces al cumplir toda la palabra, para sí mismo, si haya cumplido toda la escritura, tenía que haber un sacrificio. Y entonces sabemos que al crucificar al Señor Jesús, a entregarse como ofrenda viva por nosotros en la cruz, ahí se cierra lo que viene siendo el sacrificio. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, estamos también participando de ese sacrificio del Señor, de ese pan vivo, de ese sacrificio, de ese cuerpo que fue molido en sacrificio y de esa preciosa, bendita, santa sangre, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos reconociendo al Señor Jesús que por nuestra causa fue crucificado, por la causa de nuestro pecado, por la causa de nuestras fornicaciones, por la causa de nuestros adulterios, por la causa de nuestra prostitución, por la causa de los vicios de cigarro. Por eso fue que fue crucificado el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor Jesús y le entregamos todos nuestros pecados, entonces ya de allí, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, estamos comiendo de ese pan vivo que es la palabra del mismo Señor Jesucristo. Y entonces sabemos que todo el cumplimiento de la palabra fue hasta cuando fue crucificado el Señor Jesús y que dijo en la cruz, consumado es. Entonces ahí se cumple todo lo que viene siendo la palabra. Entonces, al momento que estamos comiendo este pan que es la palabra y que es también la sangre, que viene siendo la sangre de Jesús, entonces nosotros estamos comiendo mismo ese sacrificio. Entonces, por eso es lo necesario de siempre estarnos alimentando de la palabra, porque la palabra es la que nos va a hacer en Jesús, la que nos va a hacer renacer en Jesús, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria al Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, cree en él y cree en él, tenga vida eterna. O sea que acá todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna. Por eso es la importancia de solamente creer en el Señor Jesús, porque Él es el que ha puesto la vida en sacrificio por nosotros. No creer que vamos a entrar por ningún otro lado, ¿verdad, hermano? Gloria a Cristo Jesús. Y dice, eterna. Voy a leer otra vez el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. O sea que solamente en él vamos a tener lo que viene siendo la vida eterna, porque el mismo Espíritu, el cual ha puesto Dios en el mismo Señor Jesús, es el mismo Espíritu el cual Él pone en nosotros, y ese mismo Espíritu del Señor Jesús es el que nos da vida eterna. Por eso es la importancia de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer ahora el 41. Vamos a leer unos cuantos
versículos más y vamos a seguir con el tema para el día lunes, pero vamos a leer otro poquito. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. O sea que había allí una murmuración entre ellos. Había allí que estaban hablando, que él había dicho que era el mismo pan que había descendido del cielo. Pero sabemos que realmente sí es él el que descendió del cielo, porque sabemos que él no fue engendrado por voluntad de hombre, por voluntad de varón, porque sabemos que mismo el Espíritu Santo cubrió a esta María, y entonces sabemos que de allí ya nació el Señor Jesús. Entonces él mismo descendió del cielo para salvarnos, para darnos vida eterna. Él mismo agarró ese tabernáculo de Jesús para pagar por nuestra rebelión, para pagar por nuestro pecado. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, y cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? O sea que ellos no recibieron allí al Señor Jesús, sino que estaban murmurando, estaban diciendo que era el hijo de José, que era el hijo de María y que ellos lo conocían. No lo recibieron como su Señor y como su Salvador, pesar de que desde los tiempos antiguos, desde los profetas, se venía anunciando que iba a venir un Salvador, porque hasta en el libro todavía yo estuve leyendo, en el libro de Isaías, donde dice que él mismo iba a venir y se iba a llevar nuestras dolencias y se iba a llevar también nuestras enfermedades, el cual también iba a ser molido por nuestra rebelión. Entonces, mismo el Espíritu de nuestro Señor Jesús venía hablando por medio de los profetas cómo iba a ser la salvación, cómo iba a ser el sacrificio para la proposición pues de nuestros pecados, para el pago de nuestras rebeliones y de nuestros pecados, cómo él iba a hacer ese sacrificio para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero ellos estaban esperando otro tipo de salvador, como alguien que se fuera valiente aquí en la tierra, que anduviera matando y librándolos de sus adversarios de aquí a la tierra. No, él vino para lo celestial y para darnos vida eterna, ¿verdad? Por eso él es el mismo pan que descendió del cielo, ¿verdad? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí estamos. ¿Quién lo envió? El mismo Padre, para que salvara nuestras almas, para que pagara por nuestra rebelión, para que pagara por nuestros pecados, por nuestras injusticias. Sabemos pues que él mismo se tuvo que hacer un sacrificio, ¿verdad? Ya no quiso un sacrificio como los que se hacían antes, de matar a un becerro, o matar un borrego, o matar chivos, sino que él mismo ya no quiso eso. Por eso él mismo se preparó el sacrificio para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Voy a leer otra vez el 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas, aquí está hablando, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí.
O sea que aquí está diciendo él que todo aquel que oye al Padre, pues todos los que oyeron desde la antigüedad a lo que viene siendo los profetas, oyeron porque era el mismo Padre, el mismo Dios que es Espíritu, el mismo Espíritu de Jesús, hablando por medio de la boca de los profetas, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo de Jesús que ha venido hablando, que iba a venir para hacer ese sacrificio, que tenía que ser crucificado. Desde antes él estaba hablando, desde Moisés. También a Moisés le dijo que ciertamente el mismo Espíritu Santo de Jesús habló con Moisés y le dijo, ciertamente ellos han hablado verdad, los del pueblo. Les levantaré, dice, un profeta de entre ellos, y el cual no le oyere será cortado del pueblo, el cual es el mismo Señor Jesucristo, que vino a salvarnos y que vino a darnos vida eterna, que vino a poner su propia vida en sacrificio para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Voy a leer otra vez el 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que todo que aprendió del Padre iba a venir a él. Porque mismo Dios fue el que vino y descendió. Porque sabemos en la escritura aquí mismo en Juan, sabemos que la misma palabra es Dios. Y la misma palabra se hizo carne. Entonces aquí nos está hablando también que iban a ser enseñados por el mismo Dios. Y eso está en Isaías. Si la vamos a buscarlo, es Isaías 54:13. Isaías 54:13. Isaías 54:13. Gloria a Cristo Jesús. Isaías 54:13. Vamos a leer. Y dice aquí. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. O sea que todos íbamos a ser enseñados por el mismo Dios, el mismo Señor. Y dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea que nosotros todos íbamos a ser enseñados por el mismo Dios. Por eso también en otra escritura, en Juan, vamos a leer Juan. A mí me gusta esta escritura. Juan 1, mira. Juan 1 dice, el verbo, Juan 1, y vamos a leer también el número 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si en el idioma de nosotros verbo quiere decir palabra, entonces en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Entonces aquí sabemos que la misma palabra era Dios, y por la palabra se hicieron todas las cosas. Se hizo el cielo, por la palabra de Dios hizo la tierra, el mar, por la palabra de Dios hizo el sol, la luna, las estrellas. Por la misma palabra Dios hizo todo lo que viene siendo los animales del campo, los hombres. O sea que por la palabra, que es el mismo Dios, Él lo hizo todo para la gloria y honra de su nombre. Y también vamos a leer el 14, mira. Y aquel verbo, que viene siendo la misma palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que la misma palabra se hizo carne, ¿verdad? Por eso está diciendo también acá, en lo que viene siendo Isaías 54:13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, mismo Dios
que era Espíritu, que era el mismo Espíritu Santo de Jesús, el cual venía hablando por medio de todos los profetas. El mismo Espíritu Santo de Jesús tomó un cuerpo de carne, un tabernáculo de carne, para pagar en ese cuerpo, pagar por nuestra rebelión y pagar por nuestro pecado. Y también allí pagó también por ese pecado de muerte, ¿verdad? Que entró también por medio de este Adán. Sabemos que ahí entró el pecado de muerte también, porque cuando Dios puso a este Adán, que lo puso en el huerto, le dijo: de todos los árboles podéis comer, pero no del árbol que está en medio del huerto, porque si de él comieres ciertamente morirás. Entonces, por eso fue necesario que mismo el Señor Jesús viniera a pagar por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Porque cuando se dieron las leyes, de todas las leyes y de todos los mandamientos antiguos, solamente pues nadie pudo cumplir todas esas leyes, pero también todo eso que se hacía antes era de muchos sacrificios, de que mucho haz esto, que haz aquello otro. Entonces ya todo eso fue como eso es como la sombra de lo que iba a venir, que era el verdadero sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para la salvación de nuestras almas, porque ahí fue donde el Señor pagó por toda nuestra rebelión, por todo nuestro pecado, y ahí pagó por todas nuestras ofensas, fornicaciones que hicimos, ¿verdad? Entonces Él mismo vino a enseñarnos, el mismo Dios Espíritu que venía hablando por todos los profetas que iba a venir, es el mismo Dios que tomó ese tabernáculo de hombre, que tomó un cuerpo y que vino a enseñarnos, dice. Él vino a enseñarnos cómo tener la salvación, ¿verdad? Cómo Él era el mismo camino, la misma salvación, la misma palabra hecha carne. Entonces Él vino a traernos palabras de salvación, las nuevas, así también les dice, las nuevas de salvación. Entonces Él es el mismo Salvador de nosotros, porque Él mismo vino a salvarnos, y Él mismo vino a enseñarnos, y Él mismo vino también a decirnos que hay que apartarnos de todo lo que viene siendo pecado, todo fornicaciones, todo adulterio. Él trae un evangelio de arrepentimiento, sabemos eso, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver por qué es lo necesario de siempre estar. Aquí no se ha acabado el mensaje. Vamos a seguir con el mensaje para la próxima semana, el día lunes. Pero vamos a saber por qué es lo necesario de siempre estar alimentándonos de la palabra santa, bendita de nuestro Señor. Porque la palabra de Dios es el mismo pan vivo, el mismo pan verdadero, el cual es el que nos hace crecer espiritualmente. La palabra santa, bendita de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a Gálatas. Esta va a ser la última escritura. Gálatas. Ahí hay una escritura bien bonita que a mí me llamó mucho la atención. Gálatas, hermano. Y vamos a Gálatas 4 y vamos a leer el 19. Gálatas 4 y vamos a leer el 19. Dice: hijitos míos, porque quién, dice, hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, mira qué bonito dice aquí. O sea que Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿De qué manera se va a formar Cristo Jesús en nosotros? Leyendo la santa bendita palabra de nuestro Señor. Que la palabra de nuestro Señor cobre vida en nosotros.
desde la única manera que Cristo va a ser formado en nosotros. O sea que tiene que haber en nosotros una transformación, tanto en nuestra mente que teníamos antes, una mente que se inclinaba al pecado, una mente diabólica, una mente de fornicación, de adulterio, de prostitución. Él, al momento que uno está leyendo la palabra, va renovándose todo eso y va quitándose todo eso, todos los pensamientos de fornicación, de adulterio, de prostitución. Todo eso se va quitando, se va desechando y se va formando Cristo Jesús en nosotros. Se va formando en nuestro corazón ese sentir de amor, ese sentir de misericordia, ese sentir de bondad, ese sentir de piedad, ese sentir de compasión. Así que Jesús se va a ir formando en nosotros, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y de la única manera que Cristo se va a formar en nosotros es siempre alimentarnos con la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar el crecimiento espiritual. La palabra es la que nos va a dar un crecimiento en fe hacia el Señor Jesús. La palabra es la que nos va a dar ese crecimiento también en sabiduría, en prudencia, en inteligencia, en confianza hacia nuestro Señor. O sea que solamente se va a ir formando el Señor Jesús en nosotros leyendo la palabra, porque al estar la palabra de Jesús en nosotros, mismo el Señor Jesucristo va a estar cobrando vida en nosotros y va a haber esa transformación en nosotros completamente conforme al corazón de Jesús, conforme a sus pensamientos, porque la vida eterna no proviene por los alimentos que nosotros comemos, porque en estos tiempos que se festejan, que comiendo enchiladas o comiendo todo eso, de ahí no proviene la vida eterna. La vida eterna proviene de que leamos la palabra de Dios, de que busquemos su presencia y de que nos apartemos de todas cosas las cuales no edifican, de todas esas cosas religiosas, todas esas cosas de estar pensando que se agrada a Dios si comemos mucha enchilada o si comemos muchas lo que viene siendo atole de leche, como lo que nosotros comíamos en el rancho. Yo soy de rancho, ¿verdad? Entonces lo que comíamos nosotros en el rancho, pues allí matábamos su puerco, después guardábamos la manteca y la guardábamos casi nomás para estos días, para freír todas esas enchiladas y comer en estos días. Y también freían los chiles, freían huevos y hacían los chiles rellenos, torta de huevo y en caldo. Y me acuerdo que hacían bastante comidas solamente en estos días. Pero ahora cuando a mí me ha resplandecido la luz de Cristo, que es el Evangelio, yo sé claramente ya que ya la salvación no la vamos a tener por comer todas estas cosas. Es una falsa enseñanza la cual nos han dado. Yo no culpo ni a mis padres, no culpo ni a mis bisabuelos, porque esta falsa enseñanza viene desde muchos años atrás. Desde muchos años atrás viene por la falta de que también, pues mis padres, mis abuelos y todo, pues no tenían escuela también. Entonces no podían leer la verdad. Pero ahorita ustedes que Dios ya les ha abierto el entendimiento para que sepan letra, para que sepan leer, para que sepan estudiar, ya no hay que estar engañados. Hay que comprar una Biblia, no cuesta mucho. Esta me costó 50 a mí, no cuesta, $50 me costó. No sé en México cuánto cuesta, o en el Perú, en cualquier otro lado, pero lo que cueste no importa. Compre su Biblia para que sí mismo se vaya edificando su alma en Jesús, para que así mismo vaya creciendo espiritualmente, leyendo esto que es la palabra, la cual nos va a ir forjando para una vida eterna con Cristo Jesús, para que no le tengan engañado que por estos meses solamente comer comidas. Todo lo que es comida literal, dijo el Señor Jesús, que eso se lo pone en la boca, entra y va al vientre y después va a la litrina. Así que no ande confiando en esas cosas. Usted confía en el Señor Jesús con todo su corazón, esté velando y orando en oración, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor de la casa, si en la noche o en la madrugada o al canto del gallo. Es una vela en oración, no una vela de estar comiendo muchas cosas y como hacíamos nosotros allá, que aparte de que comíamos en el día, siguiendo la vela con
con una tequila. Eso no sirve para nada. ¿Ok? Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración, hermano, para quedar despedidos. Señor Jesús, Dios nuestro, hacedor del cielo, de la tierra y del mar y de lo que hay en ellos. Yo te suplico que lo que nos has hablado, Padre mío, el día de hoy, Padre mío, sea para salvación de nuestras almas. Quita de nosotros toda venda y toda confusión, Padre mío. Que sepamos claramente, Señor Jesús, que no por comidas vamos a tener la salvación. Que sepamos claramente que no por alimentos o por comer mucho vamos a tener la salvación, ya que tú, Jesús, Dios mío, has dicho que todo lo que va al vientre va a la litrina, Señor Jesús. Realmente lo que realmente nos va a edificar y construir en ti, Padre mío, es tu santa, bendita palabra. Es, Padre mío, alimentarnos, Padre mío, de ese pan vivo que es tu santa palabra. Porque tu santa, bendita palabra es la que nos va a hacer crecer espiritualmente. Tu santa palabra es la que nos va a hacer crecer el amor, la misericordia, la bondad y la piedad hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos. Tu santa, bendita palabra es la que va a quitar de nosotros toda confusión, toda doctrina errónea que hemos aprendido, Padre mío, Dios mío santo, de nuestros antepasados. Tu santa palabra es la que nos va a ir guiando, mi Dios, Señor Jesús, porque mismo tú, Padre mío, Dios mío santo, vas a comenzar, Padre mío, Dios mío santo, a criarte en nosotros, a crecer en nosotros, Padre mío, a hacernos crecer, pues, espiritualmente, hacernos crecer en sabiduría, en entendimiento, en prudencia y en inteligencia, Padre mío, Señor Jesús. Yo te ruego, Padre mío, pon ese sentir en nuestro corazón, que comencemos, Padre mío, a leer tu santa, bendita palabra, Padre mío, Dios mío, para que así mismo, Padre mío, no seamos guiados, Padre mío, por ciegos, mi Dios, Señor Jesús, porque si no, así nos iríamos a un hoyo con esos ciegos, los cuales, Padre mío, Dios mío santo, están guiando, Padre mío, sin saber, Padre mío, Dios mío, que tu palabra es la que edifica, la palabra tuya es la que construye, Padre mío, para una salvación, creer en ti y en el sacrificio que hiciste en la cruz, mi Dios, Señor Jesús, pagando ahí, Padre mío, el precio por nuestras almas, Jesús, Dios mío. Ahora, Señor Jesús, te doy gracias por este momento, Jesús. Ahora agárranos a todos, Padre mío, Dios mío santo, los cuales, Padre mío, en este momento estuvimos, Padre mío, buscando tu presencia, buscando tu sabiduría, tu prudencia y tu inteligencia, mi Dios. Te ruego, agárranos en tu santa, bendita, poderosa mano y no permitas que nadie nos arrebate de tu mano, Señor Jesús. Te lo pido por tu amor por nosotros, por amor de tu nombre, Jesús, Dios mío. Ya que tú has dicho, Jesús, que lo que pidamos en tu nombre, mi Dios, Señor Jesús, lo vamos a recibir, pues yo te lo pido por tu amor por nosotros, por favor, Jesús, Dios santo, Dios bendito. Gracias, Señor Jesús, Dios mío, por lo que hiciste por nosotros en aquella cruz para salvación de nuestras almas. Gracias por lo que estás haciendo ahorita en este momento y gracias por lo que vas a hacer para llevarnos contigo a tu lado, para estar ahí contigo por los siglos. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Si Dios nos lo permite, si Dios quiere, vamos a estar para el día lunes otra vez, pues pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría en su palabra, para que así mismo no seamos confundidos por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, para que así mismo Dios se vaya glorificando y nos vaya